de ciertas reminiscencias permanentes aquí en la República Bolivariana de Venezuela, del asesinato de los 5 sacerdotes jesuitas durante la época de la Guerra Fría y los combates de baja intensidad en América Central. Y nos referimos a los asesinados pertenecientes a la Universidad Centroamericana en El Salvador. Ahí evidentemente hubo un contubernio entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos y las tropas entrenadas por ellos y apoyadas por ellos, en los momentos en que toda Centroamérica hervía en busca de una lucha libertaria, y allí se daban la mano en plena Guerra Fría. Por un lado los que decían que estaba la Unión Soviética, del otro lado, por otro lado los que estaban apoyados por Estados Unidos, y se permitía cualquier descalabro. Ustedes recuerdan que en esa época recorrimos todos los países que estaban en guerra, pero el tema de los 5 jesuitas más otro sacerdote local fue brutal, porque asesinaron hasta los animales que tenían como mascota, y para poder tapar ese asesinato brutal, que ya se sabía de dónde venía la intención y estaban amenazados, tuvieron que matar también al personal de servicio, una señora, su hijita adolescente. Ahora resulta que hoy un diario español saca a relucir que tanto, lo que todo el mundo sabía, ¿no?, que tanto la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, como incluso los servicios de inteligencia del ejército español, sabían que iban a asesinar a aquellos sacerdotes jesuitas, que además eran de origen hispano y naturalizados salvadoreños. Como todo sacerdote que habla de justicia social, no gustaba, molestaba, y sobre todo cuando no se pliegan, como muchos lo hacen, a los poderes fácticos. El resultado fue esto, ¿no? Los cadáveres en la residencia que tenían, la indignación popular, el extraño silencio de la jerarquía católica, pero ciertamente la indignación de aquel momento. Y no hablemos de la época de Monseñor Romero, ¿no?, pero allí estaban los mismos, los de la ultraderecha de Arena. 20 años después del asesinato de los 6 jesuitas y sus 2 domésticas, los autores intelectuales de aquella matanza siguen libres, gracias a que la justicia salvadoreña ha ido frenando todos los procesos. Una serie de documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que recientemente fueron hechos públicos detallan que la CIA y los servicios secretos españoles sabían perfectamente que los militares salvadoreños iban a matar a 6 jesuitas de la Universidad Centroamericana y a la doméstica y a su hija. Esos no estaban en la lista, pero hubo que hacerlo. Pero hubo que hacerlo para no dejar pruebas. Y Alfredo Cristiani, candidato de Arena, aquel monstruo político heredado de Dubuisson, vinculado al asesinato de Monseñor Romero, Alfredo Cristiani fue denunciado por encubrir el crimen. El material será juzgado por el juez Karen Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, y Terry Carr, profesora de la Universidad de Stanford. Según esta fuente, ambas declararían ante el juez español como testigos, así como en los próximos días 2 altos cargos, ahí tienen a Cristiani, ¿no?, que encubría todo. 2 altos cargos de la justicia salvadoreña cuyos nombres se mantienen por el momento en secreto, pero que son de muy alto rango. Se espera que con la nueva documentación el juez pueda citar a declarar al representante de los servicios secretos españoles de entonces en El Salvador y a altos cargos salvadoreños de la época, según la fuente. Los acuerdos al diario español, entre los papeles que serán presentados a la Audiencia Nacional, hay información donde se documenta de manera directa que el jefe militar de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, el coronel Milton Mengíbar, y un alto cargo del Departamento de Estado de Estados Unidos tenían conocimiento pleno del plan que estaba fraguando el ejército salvadoreño contra los sacerdotes de la Universidad Centroamericana. No lo repite por la responsabilidad de periodismo, la defensa y promoción de los derechos. Esa fue la última vez que se hizo público el año pasado, uno de los intentos de sacar a flote esto que ahora parece como los cadáveres escondidos en los closets. De servicio en medio de la cruenta guerra civil en El Salvador. A pesar del tiempo, las heridas no han sanado y para muchos aún no se ha hecho justicia. Pero ahora el caso ha despertado voces de reclamo en España con la esperanza de que los autores del crimen paguen su culpa. Aquí y ahora habló con los únicos sobrevivientes de la matanza
y uno de los acusados de ordenarla. El 16 de noviembre de 1989, el mundo despertó horrorizado al ver que 6 jesuitas de la Universidad Centroamericana en El Salvador habían sido asesinados. También habían matado al ama de llaves, Elba Ramos, y a su hija Celina. Los sacaron de la casa, los tiraron aquí en este jardín de las rosas, los ajusticiaron, digamos. Esa noche, el padre José María Tojeira, actual rector de la universidad, dormía en una casa aledaña y pensó que se trataba de un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla. Ya había oído algunos enfrentamientos de ese tipo a lo largo de esos días de la ofensiva. Sonaba parecido. Los autores de la masacre habían dejado carteles colgados en la universidad asegurando que la guerrilla los había matado. Sin embargo, las sospechas de los jesuitas apuntaron desde un principio hacia los militares. De bueno, ¿cómo es posible que estén 20 minutos disparando, incluso grueso calibre, ¿verdad? Como es un cohete antitanque, sin que se acerque el ejército a ver qué pasa? Por esos días se vivía en El Salvador la peor ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el ejército se defendía a sangre y fuego. El que quería cambios era comunista, había que acabar con él. Esa era la visión simplista de la época. El obispo auxiliar de El Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, cree que los sacerdotes víctimas de la masacre estaban en la mira porque habían optado por denunciar las injusticias sociales y los excesos de los militares. Ser alguien que era crítico era estar ya como candidato posible a la muerte. La guerra civil que arrasó El Salvador de 1980 a 1992 dejó 75,000 víctimas. Muchos religiosos murieron. En esta universidad pusieron 25 El padre John Sobrino nos mostró este pequeño museo donde buscan mantener viva la memoria de los muertos. 16 sacerdotes, 5 religiosas. Esa iglesia perseguida es la iglesia, en mi opinión, la única iglesia que puede predicar sin que se le caiga la cara de vergüenza a Jesús de Nazaret. Los autores de la masacre creyeron haber matado a todos los que se encontraban en la universidad esa madrugada, pero una pareja y su hija se habían refugiado ahí. Dios los protegió porque no se fijaron de que a pocos metros estábamos nosotros. Si no, también nosotros hubiéramos desaparecido esa misma noche. Aunque han transcurrido 20 años, esta pareja todavía teme por su seguridad, por lo que vieron y escucharon esta noche. Pude ver también que eran soldados con su respectivo equipo. Era un desorden grandísimo. Y dije yo, bueno, estos hombres ¿qué creen? ¿Que han venido aquí a ametrallar la casa o a qué? Luego el padre Nachito venía para abajo y decía que era una injusticia y que ustedes son una carroña. Tras recibir amenazas de muerte, los jesuitas los ayudaron a salir del país con asistencia de la embajada francesa, pero al llegar a Miami, Florida, aseguran que fueron torturados psicológicamente por 2 agentes del FBI y un coronel del ejército salvadoreño. Y ellos me decían, eres una mentirosa, eres una guerrillera, no trabajabas limpiando las oficinas allá, sino que eran favores que hacías. Él también a mí me amenazó. Mira, me dijo, por tus mentiras, si en El Salvador estuvieras, me dijo, una buena guiada te dieran, me dijo. Según ellos, fueron interrogados durante 7 días hasta que los forzaron a cambiar su versión. Me dice, ya no te acuerdas nada de lo que viste o lo que oíste. Cabal, le digo, es cierto. Para serle sincero, le digo, esa noche no estuvimos allí. Yo no vi nada, ni tampoco mi esposa vio nada. Como si el pasado se aferrara a no desaparecer, ahora tendrán que rendir declaración nuevamente ante la Audiencia Nacional Española, que ha decidido reabrir el caso. El Centro de Justicia y Responsabilidad de San Francisco, California, y la Organización Pro Derechos Humanos en España presentaron recientemente una querella criminal contra 14 miembros de las Fuerzas Armadas salvadoreñas y contra el presidente de entonces, Alfredo Cristiani. Los crímenes más graves, como el genocidio, de lesa humanidad, no pueden quedar impunes y que si alguien comete este tipo de crímenes debe ser perseguido. El abogado Manuel Ollese C. ha enfrentado a dictadores como Augusto Pinochet y ha puesto tras las rejas a militares argentinos acusados de torturas y asesinatos en su país. Tanto la justicia universal es el único vehículo hoy
eficaz y efectivo. Ojalá tuviéramos que cerrar los procedimientos en España, pero ojalá los tuviéramos que cerrar porque donde se han producido se está haciendo un verdadero juicio, no un juicio pantalla. Él habla del juicio que se llevó a cabo en 1991 en El Salvador contra 9 militares. La justicia encontró solo 2 culpables, el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussi Mendoza. El resto del pelotón fue absuelto. Ese juicio fue una vergüenza nacional e internacional y fue una burla a los familiares de las víctimas. Almudena Bernabeu lleva el caso en España y asegura que el juicio en El Salvador estuvo plagado de irregularidades y solo sirvió para encubrir a los autores intelectuales. Ese es el argumento para mí legal clave de la querella en España. Eso y la ley de amnistía, que ha sido también declarada repetidamente como ilegal. Poco después de darse a conocer la sentencia, se declaró una ley de amnistía en El Salvador, lo que hizo que los condenados solo cumplieran 14 meses de cárcel. Al poco tiempo se formó una comisión de la verdad auspiciada por las Naciones Unidas que reveló con nombres y apellidos a todos los implicados en el crimen. Uno de ellos es el ex general René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor en ese entonces. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas dijo que fue usted quien ordenó el asesinato del padre Illacuría y que lo que ordenó fue que no quedara ningún testigo. Pues es que yo inicié diciéndole de que esa Comisión de la Verdad fue influenciada, más que todo, por sectores de izquierda. ¿Quién se inventó esa historia? Yo le garantizo que el coronel Benavides, que fue el que nombramos para que comandara a las unidades que estaban dando seguridad en ese sector, nunca recibió la orden de ninguna autoridad superior para asesinar a los jesuitas. Si fue el coronel Benavides quien actuó solo, ¿cómo es posible que no le informe al jefe del Estado Mayor? ¿Entonces que usted no tenía control de su propia gente? No, lo que sucedía era que en ese momento yo estaba conduciendo las operaciones a nivel nacional. Recuerde usted que este fue el esfuerzo militar más grande que hizo el FMLN para tomar el poder. Entonces había que enfrentar toda la amenaza. Usted es uno de los 14 jefes militares que están siendo investigados en España. ¿Cómo piensa usted defenderse de esas acusaciones? El caso ha sido ventilado en nuestros juzgados de acuerdo a nuestra justicia. A mí lo que me sorprende es que España quiera violentar nuestra soberanía, porque ante una cosa juzgada, nosotros tenemos derechos constitucionales que nos da a nosotros la garantía de que una persona que ha sido juzgada por un hecho no puede ser juzgada otra vez. Se amparan en esas dos cosas. A mí ya me juzgaron. Y además hay una ley de amnistía que me protege. Es una vergüenza. René Emilio Ponce fundó la Asociación de Militares Veteranos y ha estado presionando para que el actual presidente de El Salvador, Mauricio Funes, no revoque la ley de amnistía. Lo que yo me opongo es a que nuevamente se desborden las pasiones en el país. Queremos volver nosotros a estar viviendo esa zozobra, esa inestabilidad política social en el país. No lo queremos. Según el padre Tojeira, la ley de amnistía ayudó a encubrir a los culpables y dice que para que se logre una reconciliación y se curen las heridas, tiene antes que saberse la verdad. Curiosísimo, porque esta gente suele decir, no queremos que se abran heridas. Dice, ¿las heridas de quién? Ellos no están heridos, digo, a no ser que digan, pobrecitos los asesinos que sufren tanto cuando se les llama así. Como Fuerza Armada no buscamos ni iniciamos la guerra. Cumplimos una misión constitucional. ¿Quién comenzó esta guerra? ¿Quién quería tomarse el poder por la vía de las armas? Pues era el FMLN. Nosotros reaccionamos a una agresión y defendimos a nuestro país. Mientras avanza la querella en España, los sacerdotes jesuitas en El Salvador dicen que no piden cárcel para los responsables, solo quieren que reconozcan su culpa y que pidan perdón. El próximo 16 de noviembre, el gobierno de El Salvador concederá la máxima condecoración a los 6 jesuitas asesinados hace 20 años, con el objetivo de rectificar los errores que el Estado cometió en el pasado, según ha expresado el presidente Mauricio Funes.
tenía la esperanza de que estuvieran vivos, de que todavía no fuera una realidad o estuvieran heridos. Cuando llegamos a la UCA, nos salió a recibir el padre José María Tojeira, el padre Tojeira, y nos enseñó el horrendo crimen que se había cometido. La sensación al verlos, para mí fue una sensación como de vacío, tal vez. No fue ni de cólera, ni de miedo, ni de desesperación, sino, no sé cómo decirlo, tal vez de desconcierto, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es posible de quedarme así? El odio los ha cegado. El mismo odio que cegó la vida de Monseñor Romero. Yo estaba traumatizada. Yo sentí una cosa, no sé, fue algo de un profundo dolor en ese momento. Me parecía imposible, que no podía suceder. Que este sacrificio signifique el fin de esta violencia. Cuando él empezó a rezar el responso, después de terminar, se volteó hacia mí y me dijo: hay que investigar. Esas dos palabras me hicieron volver a la realidad otra vez. Primera pregunta, relativa al imputado Guillermo Alfredo Benavides Moreno por el delito de asesinato en la persona del religioso Ignacio Ellacuría Bescochea. ¿Tiene el jurado la íntima convicción de que el imputado Guillermo Alfredo Benavides Moreno es culpable? Sí. El coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, como director de la escuela militar, era el responsable de la zona donde ocurrió el asesinato. Fue acusado de haber dado la orden. O son ellos o nosotros. Vamos a comenzar por los cabecillas. Primero nosotros estuvimos sondeando la posibilidad de tener un acusador privado porque no confiábamos plenamente en la fiscalía, pero las ofertas eran sumamente caras. En la fiscalía, cuando ocurrió el asesinato de los jesuitas, recién estaba creada una unidad de derechos humanos. Tanto el juzgado como nosotros llevábamos nuestras investigaciones, pero se quería torcer las investigaciones del juzgado y se puso muchos obstáculos. El encubrimiento se empieza a dar desde el inicio. Primero, aquella propaganda que escuchamos del presidente Cristiani diciendo de que Ellacuría era su amigo, de que lo sentía mucho, que iba a llamar a comisiones del extranjero a investigar, etc. O sea, él va dando un encubrimiento a algo que él sabía de lo que había sucedido. Inicialmente había dificultades para acceder a la investigación o diligencia que estaban llevando a cabo los cuerpos de seguridad en aquella época a quienes se les había atribuido la investigación, que estaba constituido por la llamada Comisión Investigadora de Hechos Delictivos. El teniente Yushi René Mendoza Vallecillos era jefe de sección de la escuela militar. Por órdenes del subdirector de la escuela militar, quema los libros de registros de entrada y salida de esa institución para encubrir la participación en el hecho. En el caso de los rifles utilizados por el batallón Atlacat, sus armas de equipo, no había sido posible realizar adecuadamente la prueba de balística en todas ellas, y fue un fracaso porque alguien permitió u ordenó que se cambiaran todos los fusiles. El mismo coronel es director de la Comisión de Hechos Delictivos, cambia el mismo cañón de los fusiles para cuando se hiciese experticia balística no saliera que eran los mismos fusiles que habían empleado ellos para disparar.
teniente José Ricardo Espinosa Guerra, subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, subsargento Antonio Ramiro Ábalos Vargas, subsargento Tomás Arpate Castillo. Estaba uno sentado prácticamente a 3 metros enfrente de las personas que habían participado en el asesinato de mis compañeros. Era la primera vez que yo los veía cara a cara. El teniente José Ricardo Espinosa Guerra fue el oficial inmediato superior de los soldados implicados en el asesinato. Él recibe la orden del coronel Benavides de asesinar al padre Ellacuría sin dejar testigos. La Fiscalía recibía lineamientos, recibía presiones. Cuando en una época recibimos amenazas siendo fiscales, la embajada de Estados Unidos, a través de gente del departamento legal, fue quien nos comunicó. La embajada americana les transmite esa amenaza falsa de muerte del FMLN. Ellos acuden a Monseñor Rivera y a Monseñor Rosa para que de alguna manera interceda ante el FMLN y para que el FMLN no los mate, porque ellos creen en la embajada americana. Nosotros al asesor le dimos gracias ingenuamente de habernos avisado de ese atentado y le pedimos ayuda y él dijo que la embajada no podía dar ayuda. Nosotros nunca anduvimos con guardaespaldas, no anduvimos con ningún sistema de seguridad tampoco, sino simplemente con la confianza de que era un caso de relevancia nacional e internacional. Fue entonces que nosotros decidimos contratarles a ellos con el mismo salario que recibían en la Fiscalía. Ellos aceptaron contratarlos a ellos para que fueran acusadores particulares. 10 horas y 10 minutos del día 16 de noviembre de 1989. Estos edificios donde desembarcaron y esperaron al segundo grupo. Mientras tanto mandaron a llamar a las patrullas que se encontraban apostadas. Asesinar a sangre fría a personas que no participan en combates, a personas civiles desarmadas, llegar hasta las instalaciones de la Universidad Centroamericana donde se encontraba su residencia, llegar hasta la intimidad de su hogar para asesinarlos, es una orden que reviste manifiestamente el carácter de ilegal. Sí, era una situación bastante tensa, es decir, internamente quizás no presentaba la misma tranquilidad o serenidad que se me pudo ver afuera. Señores acusados, se han equivocado nuevamente y han matado a gente inocente. Si en algún momento en la mente de ustedes se cruzaron de que los jesuitas eran comandantes de la guerrilla, se equivocaron, señores jurados, en haber matado nuevamente personas inocentes. En esa época de 28 años, como digo, creo que fue una carga emocional fuerte y de retos profundos como recién graduado. Óscar Amaya Grimaldi disparó contra Ellacuría, Segundo Montes y Martín Baró. Recibe del teniente Mendoza Vallecillos un AK-47, arma usada por la guerrilla. Con esto se pretendía vincular la participación del FMLN en el crimen. De los ahora sentados en el banquillo de los acusados, el máximo responsable es el coronel Benavides. Ni jefes militares, ni tropas, ni elementos uniformados podían desplazarse en una zona cuyo ámbito geográfico era exclusiva responsabilidad del coronel Benavides. La principal responsabilidad, la mejor prueba de la responsabilidad es la del coronel Guillermo Alfredo Benavides, responsable de una zona en las cercanías de los centros neurálgicos del poder real.
Entendimos siempre que la negación de los hechos por parte del coronel Benavides era pues el pacto a muerte de no dilatar a los demás, de no delatar a los demás. Y hasta la fecha se ha cumplido. Por favor, a petición de los señores del Tribunal de Conciencia, damos un receso de 10 minutos, por favor. Te encontrás con una imagen gris, en término medio, o sea, aquella imagen de unos militares pulcros, con sus uniformes limpios, con sus insignias, con sus caras afeitadas, su pelo bien cortado, con sus lentes, o sea, demostrando de que ellos eran unas personas inocentes. Fue simbólico para mí que los acusados llegaran uniformados, porque significaba un respaldo institucional, ¿no? No mostraban sus emociones, aunque sí sé que por dentro deben de haberlas tenido, pero tenían como una máscara, ¿verdad? Los involucrados fueron preparados psicológicamente para soportar la presión de tener durante todo ese tiempo las cámaras enfrente. Cristiani se mostraba abierto a investigar al ejército también. Dice, vamos a hacer una investigación y el ejército no va a quedar excluida de ello. Eso lo dijo delante de Monseñor Rivera y de mí el mismo día del asesinato. Se nos ocultó la llegada del presidente Cristiani. No obstante, le tomaron declaración y nosotros éramos parte, pero no nos notificaron de esa declaración. O sea, se hizo a espaldas nuestras, de tal manera que no pudimos interrogar al presidente Cristiani. Lo que sentimos es que él, a la hora de proceder, se dedicó también y participó activamente en el encubrimiento de los autores intelectuales. Era frustrante los términos de investigación porque muchas preguntas que teníamos para el presidente Cristiani no pudieron ser contestadas y la declaración que llegó a hacer el presidente Cristiani era casi una formulación genérica y muy vaga de lo que había ocurrido. No basta esta verdad, que sí es necesaria, porque los actuales involucrados son tan responsables como los otros que se esconden. Empezaron a tener dificultades en su trabajo, especialmente cuando empezaron a investigar a los militares de alta graduación, coroneles, generales, etc. Pero es importantísima la condena de los ahora acusados, porque se estaría abriendo nuevas posibilidades de investigación. Esta es la continuidad al esclarecimiento total de la verdad. El juez Zamora tuvo que haber tenido muy serias presiones para no ir más allá de lo que debería de haber hecho. El juez Zamora se atrevió, por ejemplo, a acusar de terrorismo y a tipificar como actos de terrorismo el asesinato en la UCA. Eso para los militares era como una blasfemia. Él debió investigar más profundamente sobre las pistas que se dieron de los autores intelectuales. Ahí no los tocó. Que la cobertura en general, quienes la hacían con mayor presencia, eran los periodistas extranjeros. Y los locales nos acondicionaban un poco a lo que ellos soltaban de información. Ellos sabían que la gran relación entre prensa y el hecho era importante y que era lo que podía desquebrajar ese proceso. Cuidaron muy bien el control sobre los medios.
creo que la embajada americana peleó siempre por tener un resultado controlado, digamos, de la investigación. Un militar de los Estados Unidos había supuestamente tenido conocimiento previo del asesinato de los jesuitas y obviamente había una preocupación comprensible por parte de ese cuerpo diplomático. Empiezan a contrastarse declaraciones diferentes que dio Buckland y empiezan prácticamente a destrozarlo como testigo, incluso induciéndolo a caer en una crisis psicológica personal muy fuerte. Puede haber arrepentimiento de Ávalo Vargas, de Amaya Grimaldi, un hombre. ¿Cómo puede haber arrepentimiento en una persona que después de haberle deshecho el cerebro a balazos, tranquilamente lo celebra tomándose una cerveza? ¿Y cómo puede haber arrepentimiento de los acusados si tú sabes que tu futura víctima va a ser un ex profesor tuyo, como le ha correspondido al teniente Espinosa Guerra, que fue exalumno del padre Segundo Montes? En realidad yo me sentí libre de decir cualquier cosa, como que si estuviera blindado en ese momento. Esta tarde tenemos que hacer justicia, porque estos militares que están acá son responsables de estos crueles asesinatos. Demostrémosle a todo el mundo que nosotros, los guanacos, sí sabemos hacer justicia. En realidad me sentía muy cansado e internamente muy tenso. La acusación particular considera que un veredicto que coincida con el respeto a la ley, a la justicia, es un veredicto que deben contestar con un sí. Nos esperábamos cualquier cosa. Yo estaba en vilo porque la justicia aquí se puede encoger y se puede estirar de acuerdo a los intereses. La decisión tenía que ser tomada fuera del jurado. Ellos se agarraban, ellos se controlaban. Si uno flaqueaba, el otro le ayudaba. Si se intentaba dormir, el otro lo despertaba a través del control de las manos. Tiene el jurado la íntima convicción de que el imputado Tomás Arpate Castillo es culpable. No. Yo todavía no entiendo cómo los jurados pudieron absolver a quienes habían confesado haber disparado a sangre fría sobre las cabezas de los jesuitas. Por el delito de asesinato en la persona del religioso Ignacio Ellacuría Beascochea. Cuando lo vi a este soldado Grimaldi, yo dije, ¿qué hubiera dicho el mismo Ellacuría de su propia muerte? Se me vino a la cabeza eso. Tiene el jurado la íntima convicción de que el imputado Óscar Mariano Amaya Grimaldi es culpable. No. Por el delito de asesinato en la persona del religioso Segúndez Montes Mozo. Tiene el jurado la íntima convicción de que el imputado José Ricardo Espinosa Guerra es culpable. No. Como empezaron diciendo los inocentes, yo creí que iban a absolver a todos. Un poco de tristeza cuando escuchábamos los reiterados no son culpables. Por el delito de asesinato en la menor Celina Maricet Ramos. Tiene el jurado la íntima convicción de que el imputado Yussi René Mendoza Vallecillos es culpable. Sí. Obviamente no estaba de acuerdo yo con el resultado porque no se había tomado en cuenta a los responsables directos. Me llevé una gran sorpresa cuando
Al llegar a Yussi Mendoza, que fue el penúltimo, lo pusieron con respecto a las 8 personas asesinadas, lo pusieron como inocente en 7 y solo lo culparon del asesinato de la menor de todos, de la niña, de Marisela. Nos parecieron veredictos impregnados de temor, ¿no? Impregnados de temor. Y luego, cuando empezamos a escuchar las preguntas relacionadas al coronel Benavides, pues nos fue cambiando como las emociones, ¿no? Por el delito de asesinato en la persona del religioso Ignacio Ellacuría Bescochea. Inmediatamente empezaron a leer la resolución sobre el coronel Benavides y en vez de oír culpable, culpable, culpable de todos los 8 asesinatos. Tiene el jurado la íntima convicción de que el imputado Guillermo Alfredo Benavides Moreno es culpable, sí. A mí no me afecta demasiado que absuelvan a los pobres, aunque personalmente haya pensado que son culpables. No recuerdo yo que estuviera molesto en particular porque hubieran absuelto a algunos de ellos. Incluso creo que dije explícitamente, si mal no recuerdo, que no me importaba que hubieran absuelto a los pobres, porque los pobres en el país, incluso a la hora de matar, eran víctimas y eran seres manipulados por otros que tenían más responsabilidad. Bueno, a nivel personal fue casi como el caso más importante que tuve en mi vida profesional, o que he tenido hasta la actualidad. Ya terminado el juicio, yo 2 días después me fui del país. Que si ahora hubiese sucedido un caso como este, pues es más probable que llegáramos a un resultado positivo. No estoy diciendo de que hoy se les podría condenar, estoy diciendo que hoy se podrían como conocer más datos, ¿no? Conocer más datos y habría un juzgamiento más imparcial, más objetivo. El Salvador es el único país en que no hemos podido juzgar ni un militar realmente por hechos por graves violaciones a los derechos humanos. Sería bueno, ¿no?, traer a los autores intelectuales para desterrar definitivamente si ellos son o no responsables del asesinato de los jesuitas. Yo creo que eso es una deuda histórica con la sociedad. Lo que sí creemos es que debe haber una petición de perdón institucional del ejército y del gobierno, porque tanto el ejército como el gobierno estuvieron de alguna manera implicados. Y también creemos que los autores intelectuales deben ser investigados a fondo y deben ser llevados a juicio. Porque yo sé que tiene mucha admiración por el arzobispo de El Salvador, asesinado en 1980, 24 de marzo. Que en él veía usted a Jesús. Espera, vamos a decirlo bien, porque bueno, no sé si lo dice siempre. Exactamente. Bueno, en primer lugar, no es que le tenía admiración, le tenía un cariño y un agradecimiento y también admiración, pero que éramos amigos, ¿no? De verdad, como de muchos otros. Y lo otro que en él veía yo a Jesús, cuando le mataron, que fue un sábado, el 24 de marzo del 80, en la universidad tuvimos una misa, una de tantas, pues por él, ¿verdad? Luego hubo una misa única el 30 de marzo, que fue una maravilla, he visto cosa igual, ¿no? Un gentillal, casi más que en un mundial de fútbol, una cosa, ¿verdad? Solo que alrededor de un hombre bueno. Bueno, pero tuvimos una misa en la UCA. O sea, que él llegaba a la gente, ¿eh? Que llegaba a la gente. Claro. Por eso lo mataron. Por eso. Ya vamos a hablar de eso, lo que nos dejes. Entonces, Ellacuría, que era el rector, dijo la misa y la homilía. Y yo me acuerdo, probablemente te refieres a esto, me acuerdo de una frase que yo la he hecho famosa recordándola, porque Ellacuría ya no está para recordar, que dijo, y con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador, ¿verdad? No sé si te referías a eso, esa es la idea. Y yo así lo pienso. Y eso a mí me ha animado mucho
a ver que Dios pasa por nuestras historias. Cuando digo que Dios está en los pobres, no es... Pero habrá gente que dice, este no está muy bien, vale. Pero sé lo que quiero decir, ¿verdad? Que he visto cómo la realidad se densifica en lo mejor que puede tener, en lo más verdadero, en lo más generoso, ¿verdad? En lo más alejado de sí mismo para acoger a los demás. Eso, en lenguaje religioso y en su máximo momento, decimos que es Dios. El que no quiera llamar así, que le llame otra. Pero eso he visto yo, que la realidad se densifica, que no es esa realidad un poco desleída que hay aquí, que el domingo juegan y luego el sábado jugó y vamos a esperar, que está bien, ¿verdad? Sí dije eso. Monseñor Romero, Ellacuría, varios hermanos suyos, exactamente 6 hermanos suyos jesuitas que fueron asesinados. Estos asesinatos han sido una manera de frenar la teología de la liberación. Sí, bueno, la pregunta es buena. Pero antes un añadido. Y 4 religiosas. No lo digo porque es que tiene un simbolismo, luego volveremos. 4 religiosas, que eran mujeres, murieron violadas. Bueno. Además, estadounidenses, gringas que decimos nosotros, estadounidenses, que estaban haciendo el bien, es así que no eran de izquierda, de superizquierda, porque querían a la gente pobre, ¿verdad? Pero nada más, ¿no? Bueno, o sea que son los 6 hermanos míos y todo eso. Ahora, ¿eso era para frenar la teología de liberación? No era para frenar la teología de liberación, sino era para frenar una amenaza. Una amenaza, sí, sin duda, ¿no? La teología de liberación, sí, cuando dicen, ¿a quién le interesa la teología de liberación? ¿Qué sabía Ronald Reagan de la teología de liberación? Pues nada, no hubiese entendido nada. Pero mandó a estudiar, ¿no? Nada, y el de ahora igual. Pero mandó a un equipo suyo en 1980, que se llama el Documento de Santa Fe, que escribiesen un documento a ver qué era eso de la teología de la liberación, porque él había oído, bueno, sus asesores, de que estaban configurando la visión religiosa de muchos campesinos en el área centroamericana, que eso les hacía despertar, lo cual espero que haya sido así. Y luego ya decía Reagan, claro, que entonces querían defender al sandinismo. Los primeros que han criticado la teología de liberación, como todo eso se olvida, no fueron el Vaticano, fue el señor Rockefeller, vicepresidente de Estados Unidos, que en el año 68, después de Medellín, bueno, coincidió que hizo un viaje por toda América Latina, y luego pues sacó sus conclusiones, y unas que han quedado muy conocidas para nosotros, ¿verdad? Que más o menos dijo, yo nunca tengo la formulación exacta, y ojalá la tuviese, dijo, si lo que los obispos católicos, ustedes imaginan, han dicho en Medellín, se pone en práctica, nuestros intereses están en peligro. ¿Tenía razón? Sí. No en el sentido de que él creía, los obispos no estaban animando a la gente a tener misiles, obviamente no, ¿verdad? No era eso. Pero los obispos que estaban diciendo que se puede ser y que hay que ser humano de otra manera. Eso es lo que estaban diciendo los obispos de Medellín. Y también cristiano, por supuesto. Y eso es el peligro que tiene una palabra, ¿no? Pero además de Rockefeller, sí. Usted dice, no, el Vaticano no, pero el Vaticano también. Porque la única verdad viene de Roma. No, espera, eso no es negativo. Pero es que lo de Rockefeller sigue hasta el día de hoy, por eso digo, ya volveremos a lo Vaticano. Porque después de Rockefeller, que fue el 68, yo ya estaba, el 70 y tantos llegué yo allí. ¿Y por qué matan? ¿Por qué matan a sacerdotes? Yo no digo que fuese la Casa Blanca, no es eso. Pero sí es cierto que la CIA diseñó tácticas concretas para desprestigiar a sacerdotes que no les gustaba, que les llamarían de la teología de liberación. Y había manuales, y luego, de vez en cuando se encuentran, ¿no? Por ejemplo, poner una pistola en el bolso de un sacerdote, ¿no? Para desprestigiarlo. O sea que sí quisieron atacar a la teología de la liberación de esa manera fea. El Vaticano, yo creo que el Vaticano también se asustó, también. De diversas formas, y dependiendo de los papas, si era Pablo VI o Juan XXIII, el anterior, Juan Pablo II o el presente, sí se asustaron, creo yo, eso lo he dicho así, porque me parece que no entendieron del todo bien. A mí no me preocupa que el Vaticano o cualquiera,
descubierto limitaciones o fallos en la teología de liberación. Eso no me preocupa nada, y se lo agradezco, pues si es así, pues, lo cambiamos y mejoramos. Pero no, era tal los siglos de historia en la Iglesia de que la parte amorosa del cristianismo tenía que ser conducida en canales de tipo caritativo y nada más, lo cual es importantísimo, ¿verdad? Era tal el superar eso, y que también el amor tiene una dimensión social, y de justicia, y que entonces la palabra de Dios no solo se dirige al individuo, a la familia o al matrimonio, sino que se dirige a la sociedad como tal. Eso fue tan novedoso que en mi interpretación a mucha gente de Roma, incluso con buena voluntad, les superó, ¿verdad? Yo voy a poner un ejemplo que todos conocerán, espero que me entiendan, y me entiendan bondadosamente, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta es un símbolo de caridad, y yo creo que con buenas razones. Sobre todo a mí lo que más me impacta de la Madre Teresa de Calcuta es cuando decidió abandonar su congregación religiosa, lo cual, sobre todo en aquellos tiempos, era un poco traumático, porque pensaba ella que así, atendiendo, no recuerdo qué era, el tipo de colegios normales, no podía llegar a la gente pobre, y entonces abandonó eso, ¿no? Y abandonar eso es quedarse solo, y entonces hizo lo que hizo. Bueno, todo eso ya lo sabe. Ahora, la Madre Teresa de Calcuta es el símbolo del amor beneficencia, y el amor verdadero de entrega, beneficencia. Pero la Madre de Calcuta, que yo sepa, Madre Teresa, nadie le criticaba, le recibía a Castro, le recibía a Gorbachev, bueno, Gorbachev al final recibía a todos, pero bueno, y le recibía el presidente de Estados Unidos, todo el mundo. En cambio, hubo otro símbolo en aquella época, Monseñor Romero, quien también amó a los pobres del modo como la Madre de Calcuta lo hacía, en formas diferentes, pero los amó. Pero también, y sobre todo, y fue lo novedoso, ¿verdad?, amó a los pobres y expresó su generosidad a través de la justicia, ¿no? Una palabra de justicia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que eso sí molestó. Eso molesta. No molestó, lo mataron. Bueno, de hecho, lo mataron, pero ¿y el Vaticano no ha reconocido? Sí ha reconocido a Teresa de Calcuta. Espera un momento. El Vaticano reconoció a Teresa de Calcuta, primero porque Juan Pablo II le tenía especial devoción o cariño, que me parece, se nota enseguida, ¿verdad?, que reconocen a una persona, y también podemos leer así, entre líneas, que les interesa que ese símbolo cristiano de amor esté vigente. Yo me alegro mucho, ojalá el mundo cambiaría mucho si todos caminásemos el 10% en la línea de cualquier partido y de cualquier religión. Un poquito más. Yo no digo un poquito, sí, un poquito distinto, ¿no? También entonces, ¿qué pasó con Romero? Bueno, la historia es larga de lo que ha hecho el Vaticano o no ha hecho. Sí sé que Juan Pablo II, no sé porque era público, cuando en 1979 llegó Monseñor Romero a Roma, no lo recibió adecuadamente. Monseñor Romero salió triste, incomprendido. Él buscaba apoyo del Papa porque tenía un lío en el país terrible. Bueno, la segunda vez que fue a Roma, en 1980, si no estoy mal, Juan Pablo II lo recibió mejor y vino contento. Bueno, es así. ¿Qué ocurrió después? Que cuando vino el Papa San Salvador en 1983, ¿por qué? No lo sé, ni he leído algo que hiciera. Cambió la imagen que él tenía de Monseñor Romero. ¿La cambió totalmente o no? No lo sé. Pero sí sé, ¿se acuerdan que era un papa polaco así, que decía esto es así y así es? El gobierno salvadoreño le organizó el viaje del aeropuerto a la plaza donde iba a tener el acto y la misa, según una ruta. Y esa ruta no pasaba por catedral, donde estaba enterrado, donde estaba enterrado Monseñor Romero. Pero el Papa, cuando se enteró que no pasaban por catedral, dijo, sí, vamos a pasar por catedral. Y pasaron. Pero se entiende, ¿verdad? O sea, el gobierno temía que si anuncia, estamos en el 83 todavía, se anuncia que el Papa pasa por catedral a la tumba de Romero, ¿qué temía el gobierno? Lo que hubiese pasado, una concentración quizás de 100.000 personas. El gobierno quería evitar eso. No se dio la tal concentración porque fue inesperada, pero sí muestra que de alguna forma el Papa apreció a Monseñor Romero y lo
mostró yendo a catedral, que por cierto, así entre paréntesis, como no estaba previsto el viaje, la catedral estaba cerrada y no encontraban al sacerdote que tenía la llave, con lo cual estaba allí el Papa, cardenales, esperando a que se abriese la iglesia. Bueno, eso es secundario. Y en su homilía, en lenguaje, bueno, es el lenguaje más modoso de papas, pero suficientemente claro, habló de Monseñor Romero como celoso pastor que había dado la vida o sea, fue positivo. Eso fue el 83, luego se empezó a pensar si lo canonizaban o no. El Papa, bueno, envejeció ya para cuando el año 2000, que fue el milenio, y se decía que quizás era el momento indicado de canonizar a Monseñor Romero, pero el Papa yo creo que ya estaba envejecido, y no. Pero eso ahí. Una última pregunta, porque el tiempo se nos ha acabado. Me gustaría que me la contestase con brevedad, si es posible. ¿Hace falta ya, inmediatamente, un Vaticano III o un Calcuta I? Yo diría. A ver si recuerdo una frase de Ellacuría. Lo que las industrias del turismo hacen para la diversión, eso es lo que la Iglesia debe hacer para la conversión. Yo entiendo la pregunta, pero es mucho más hondo que un Vaticano o Calcuta, ¿verdad? Iglesias, partidos políticos, digo, ¿verdad? Lo digo ahora sin democracias, de verdad. Volver a la noción de conversión. ¿Cómo se quiere? Convertirse y cambiar seriamente, por razones religiosas, quien sea religiosos, o por razones democráticas, que sea demócrata. Ellacuría, en su último discurso, antes de que lo matasen, que lo echó en Barcelona el 6 de noviembre, lo mataron el 16. En el último video dice que es necesario, es precioso, ¿verdad?, con todos los pobres del mundo. Empezó bien, no empezó con todos los, o con la banca mundial y la industria de armamento, no, con los pobres de este mundo, ¿verdad?, y toda la gente de buena voluntad, trabajar a fondo para cambiar y revertir la historia. Son palabras muy precisas. Revertir la historia es decir, vamos mal. La dirección de la historia, no solo Palestina, que es un desastre, la historia va mal, ¿no? Entonces, yo que, por mí, ojalá sea un nuevo Vaticano o un nuevo Calcuta, eso no, a mí más me gustaría Calcuta, aunque no sea más que por la novedad, pero quiero decir que el simbolismo no es suficiente, el simbolismo de la novedad del lugar no es suficiente si no avanzamos a la novedad de lo que queremos hacer, en este caso como Iglesia, ya que a través de un concilio, revertir la historia. Y ojalá cuando se juntan los G8, bueno, eso sí es igual, esos no la revierten jamás, pues hasta ahora por lo menos, a lo mejor algún día cambia, ¿no? Y cuando se junta la Asamblea General de Naciones Unidas, eso es lo que a mí me gustaría, que todos, ¿verdad?, también el G8, todos, pero esto, iglesias, religiones, Hans Küng, que suele pasar por aquí y habla de todas las religiones, que entre todos nos decidamos a revertir la historia, ¿no? Y eso que se simbolice, una cosa bonita hizo Juan Pablo II, hoy por hoy todavía, irá cambiando esto, pero todavía, hoy por hoy, Asís tiene un simbolismo, ¿verdad? Ir a Asís, Los franciscanos de Asís terminan todo diciendo paz y bien, ¿verdad? Ojalá hubiese un símbolo de juntar a gente, donde, digamos, pidamos a Dios o a quien quiera, ¿verdad? O a los antepasados, pidamos a Dios superar el egoísmo que nos corroe a todos, ¿verdad? Que superemos esa tentación de deslizarnos cada vez más por el buen vivir, como lo último, ¿verdad? Superar eso, revertir eso, y entonces mirar al África, ¿verdad? Mirar los problemas que hay aquí, según leo, los jóvenes que si se casan tienen que pagar el piso 40 años, mirar a la realidad sufriente, ¿no? Y a mí en Calcuta o en el Vaticano o así, donde quiera. El Salvador no van a venir porque es un país chiquito, pero si vienen también son bienvenidos. Muy bien, pues nada, John Sobrino, nos quedamos con ese mensaje, no tener miedo a la realidad. Un mensaje importante para todos. Y muy bien, y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por estar ahí. Regresamos dentro de unos días con otra entrevista de
y a otros 5 sacerdotes jesuitas, 4 de ellos españoles. Los mataron por defender a los desfavorecidos y por su apuesta por el diálogo en medio de una sangrienta guerra civil. Los altos mandos militares que supuestamente dieron la orden de asesinar a los jesuitas nunca han sido juzgados. Ahora, en virtud del principio de justicia universal, la Audiencia Nacional Española ha empezado a investigar el crimen. En portada ha viajado a El Salvador para tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que siguen abiertas sobre el caso. Los mayores se quitan las ropas de ellos, ¿verdad? Sí, la ropa que llevan en el momento que los mataron. Que aquí estén disparando 20 minutos con todos estos militares en el entorno es prácticamente la prueba de que el Estado Mayor estaba complicado. La mayoría de los integrantes de aquella cúpula militar vive tranquilamente en El Salvador. ¿Están dispuestos a pedir perdón? Por algo que yo no hice. ¿Perdón de qué voy a pedir yo? Si yo no lo hice. Y no tengo ninguna culpabilidad en eso. El Salvador ha iniciado una nueva etapa política con la victoria en las elecciones presidenciales del candidato de la antigua guerrilla, Mauricio Funes. ¿Supondrá un impulso a los esfuerzos por hacer justicia? Tiene, por lo tanto, todo el derecho a la familia de iniciar las acciones que considere fuera de la jurisdicción de la justicia salvadoreña para hacer posible establecer la autoría intelectual de estos crímenes. Hay quien advierte del peligro de reabrir las heridas de la guerra, pero ¿puede haber perdón sin justicia? Muchos de los episodios de aquellos años siguen sin ser aclarados. Pues él dijo, son guerrilleros, me dijo. No, le dijo, son mis hijos los que están muertos. Ay, no, señora, me dijo, esos son puros guerrilleros que están aquí, entonces. Déntrenes yo que son niños los que están matados ahí. Desgraciados, les dije yo. Ni han venido a pedir disculpas, a reunir a esta gente y todo. Yo lo que pido es juicio y castigo a los culpables, porque nosotros sabemos quién hizo este masacre, quién coordinó este masacre. Han pasado casi 20 años desde la matanza de la UCA. El mundo ha cambiado. Desde entonces, pero el mensaje de Ellacuría y de sus compañeros, cuyos restos reposan aquí, sigue vigente, porque la brecha entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles, continúa abierta. Una brecha que se traduce en que El Salvador sigue siendo hoy uno de los países más pobres y peligrosos del mundo, un país que sigue marcado por la desigualdad y la violencia. Este jardín, en pleno corazón de la Universidad Centroamericana, es un lugar silencioso y tranquilo. Un lugar que guarda el recuerdo de lo que ocurrió aquí hace casi 20 años. Pues este es el lugar donde los encontramos, ¿verdad? Estaban aquí tirados en esta posición, así, apoyados en boca abajo, apoyados en la cabeza. Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Joaquín María López y Amando López, todos jesuitas, fueron asesinados a sangre fría la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Este es el tipo de cuarto en el que vivían ellos, ¿verdad?
José María Tojeira, actual rector de la universidad, era entonces el provincial de la Orden en San Salvador. Aquella noche dormía cerca de donde ocurrió todo. Nos cuenta cómo un grupo de hombres armados asaltó el recinto de la universidad simulando un tiroteo. Obligaron a los jesuitas a salir de sus habitaciones y los fusilaron. Yo creo que lo hicieron para fingir un enfrentamiento, porque la versión que querían dar era que la guerrilla estaba reunida con ellos y que entonces el ejército atacó a la guerrilla y los guerrilleros antes de irse los mataron, ¿verdad? Los asesinos no querían testigos y masacraron también al ama de llaves, Elba Ramos, y a Celina, su hija de 16 años. Las dos mujeres las encontraron después en un cuarto y ahí las mataron. La escena era de las más, a mí la que más me impactó, es la de las dos mujeres, porque la niña estaba en posición así como orante de lado y la mamá estaba tratando de cubrirla con la pierna y con un brazo a la hija, como defendiendo con su cuerpo a la hija, ¿verdad? La memoria de los fallecidos preside hoy la Sala de los Mártires, un pequeño museo en recuerdo de las víctimas. Aquí están las ropas de ellos, ¿verdad? Que arrasó El Salvador entre 1979 y 1991 se cobró 75.000 muertos. Varios grupos de izquierda, reunidos en torno al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, tomaron las armas en un país dominado por la desigualdad y la pobreza, donde el poder político y económico estaba en manos de 14 familias. La represión ejercida por el ejército y por los escuadrones de la muerte fue especialmente sangrienta. La paz tiene que ser posible porque la guerra es un disparate, la guerra es un absurdo, la violencia es un absurdo, y entonces yo creo que la paz es posible, lo cual no quiere decir que sea fácil. Ellacuría, vasco de 59 años, era el rector de la UCA y un intelectual destacado. Fue uno de los más brillantes teólogos de la liberación, doctrina que en los 70 y 80 buscó una vía intermedia entre marxismo y cristianismo. Desde su posición privilegiada, optó por denunciar las injusticias de la sociedad salvadoreña y los excesos de los militares. Bueno, mi labor oficialmente es el rector de la universidad, una universidad que tiene muy claro lo que tiene que hacer, y es que más que formar estudiantes, más que hacer investigación, aunque hace esas dos cosas, lo que tiene que hacer es ponerse a resolver el problema inaceptable de la injusticia en ese país y en toda el área centroamericana. Era un camino peligroso. La represión alcanzaba también al sector de la Iglesia salvadoreña que se había alineado con los más débiles, y el Vaticano no les apoyó. La extrema derecha y los mandos del ejército, financiados por Estados Unidos y entrenados en la siniestra Escuela de las Américas, les consideraban subversivos vendidos al comunismo. Algunos pasquines animaban: haga patria, mate a un cura. Nos han dinamitado 15 veces la universidad, nos han matado profesores, nos han matado estudiantes, nos hemos encontrado en muchísimas dificultades, hemos estado exilados, la situación no es nada fácil. En 1977 había sido asesinado el padre jesuita Rutilio Grande. En 1980, el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército,
En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Pocos días después de esa exigencia al ejército, el disparo de un francotirador acabó con su vida mientras daba misa. Ellacuría se volcó en lograr la paz y se convirtió en un interlocutor importante con la guerrilla, pero la derecha y el ejército lo consideraron el ideólogo de los insurgentes. La matanza de la UCA se produjo en medio de una gran ofensiva del frente sobre San Salvador, que se llamó Hasta el Tope. Los guerrilleros sorprendieron al ejército y llegaron a controlar varias zonas de la capital. Nuestra primera estrategia que utilizamos como Fuerza Armada fue defender los centros neurálgicos, los objetivos estratégicos de nuestro país, de la embestida del FMLN. Habían balas, balazos, bombas por todos lados. En ese momento, Ellacuría se encontraba en España y decidió regresar de forma inmediata. Me parece mejor decir algunas pocas cosas. Una vez desencadenada la ofensiva general, él viene para ver cómo detiene esto. Pero la contraparte, de parte del ejército, interpretan que él es el cabeza que dirigía todo este asunto y que cabalmente venía de España para poder dirigir ya personalmente la ofensiva general, cuando era otra cosa. Llegó un día X, digamos, llegó un día sábado, ya el lunes ya amanecieron muertos, o sea que lo buscaban a él. Fueron víctimas de las circunstancias y del momento, el contexto que estaban viviendo dentro de la ofensiva Hasta el Tope que llevó a cabo el FMLN para tomar el poder dentro de su adhesión comunista. Soldados del batallón Atlacad, siniestro cuerpo de élite especializado en lucha contra insurgente, fueron los encargados de la ejecución. Tras acribillar a balazos a los sacerdotes, tuvieron tiempo para dejar pintadas en los muros de la universidad, para hacer creer que la guerrilla había sido autora de la masacre. Pero desde el primer momento las sospechas apuntaron a la implicación del ejército. Yo dije, ¿y esto qué idea más difícil de poder digerir? Y únicamente puede venir de ellos porque a quien beneficiaba era nada más al FMLN. Ese suceso estuvimos la Fuerza Armada a punto de perder la guerra por ese lamentable suceso. Todas estas manchitas son destacamentos de 2 o 3 militares que estaban precisamente protegiendo esta zona, la inteligencia militar y el Estado Mayor, ¿verdad? Escuela Militar y Estado Mayor que estaban por ahí. Como ven, hay todo líneas de defensa permanentes en la zona, ¿verdad? Porque un puesto estratégico. Entonces, que aquí estén disparando 20 minutos con todos estos militares en el entorno es prácticamente la prueba de que el Estado Mayor estaba complicado. Los asesinos creyeron haber matado a todos los que estaban en el recinto, pero no sabían que una trabajadora del centro, su marido y su hija, se habían refugiado allí huyendo de los combates. Lucía y Jorge, testigos de la matanza, fueron amenazados de muerte y tuvieron que huir, ayudados por los jesuitas, a Estados Unidos. Incluso en territorio estadounidense, fueron presionados por agentes del FBI para que no hablaran. Allí siguen refugiados hoy, 20 años después. De cuidar a la niña y cuidarla a ella. En la casa se empezaron a escuchar patadas, gritos grandísimos. Cuando yo me levanto, voy viendo 5 personas en uniforme que iban para adentro. Y luego el padre Nachito gritaba aquí afuera en este corredor que era una injusticia y que era una carroña. Y luego de eso se quedó aquello en un gran silencio total. Fueron los soldados salvadoreños los que los mataron. Allí no habían guerrilleros. Allí no habían guerrilleros, sino que solamente
fuerza militar. Los asesinatos levantaron una ola de indignación internacional y el presidente Alfredo Cristiani, también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tuvo que presentar a los presuntos culpables. En una comparecencia televisada, Cristiani, acompañado de todo su Estado Mayor, reveló los nombres de 9 militares que habían participado en la matanza. Que los resultados obtenidos hasta el momento responden a un clamor generalizado del pueblo salvadoreño, en el sentido de que se lleve ante la justicia a quienes se les atribuya la comisión de hechos criminales y que los hechores no queden impunes. Ese es el compromiso del Gobierno de la República y su Fuerza Armada. Cristiani nunca ha podido evitar la sospecha de que él estuvo al tanto de la decisión de asesinar a los jesuitas, tampoco de que colaboró en el encubrimiento de los autores. En portada le ofreció la posibilidad de responder, pero se negó a hacerlo. Aquellos 9 militares fueron juzgados en 1991, pero solo 2 fueron condenados por el asesinato: un coronel, Guillermo Benavides, y un teniente, Yusi Mendoza, que sirvieron de cabezas de turco. El resto del pelotón asesino resultó absuelto. Para entonces se habían firmado ya los acuerdos de paz con la guerrilla, y solo unos días después de la sentencia se aprobó una ley de amnistía que permitió a los condenados salir en libertad tras cumplir solo 14 meses de cárcel. Aquel juicio, según la mayoría de observadores, sirvió solo para encubrir a los autores intelectuales de los crímenes y estuvo plagado de irregularidades, hasta el punto de que los fiscales asignados al caso decidieron renunciar ante las continuas presiones. Primero, porque no vimos interés de parte del fiscal general en profundizar en las investigaciones. Segundo, porque las instrucciones que emanaban de la institución era precisamente hacer lo contrario, es decir, no intervenir en los interrogatorios, no presentar peticiones al juez, no pedir detenciones a quienes declaraban falsamente en el juicio, pero sobre todo porque pudimos descubrir que el propio fiscal general estaba siendo objeto de influencias por parte de las personas que aparecían vinculadas en el caso. Limitaciones es diferente, pero irregularidades que yo conozca, no. Tan es así que nosotros en las investigaciones extrajudiciales trabajamos conjuntamente con Scotland Yard para evitar cualquier contaminación de la prueba. Los que entraron a la universidad, los miembros del ejército, de la Fuerza Armada de El Salvador, ¿verdad?, eran la parte prescindible de la conspiración y la masacre. ¿Por qué? Porque en El Salvador habían en ese entonces creo que alrededor de 80,000 miembros en la Fuerza Armada. Entonces podían ser esos o los otros, ¿verdad? La parte imprescindible, la que no podía faltar o que no podía ser otra, era la que dio la orden, la que seleccionó la tropa y la que posteriormente organizó el encubrimiento. Poco después, la Comisión de la Verdad, auspiciada por la ONU para esclarecer los crímenes políticos durante la Guerra Civil, sacó a la luz la implicación del alto mando salvadoreño en el crimen. El informe señalaba, entre otros, a René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor, a Orlando Montano, viceministro de Seguridad Pública, y a Juan Orlando Cepeda, viceministro de Defensa. Allí estaban, junto al ministro de Defensa, Humberto Larios, y al presidente Cristiani, en esa famosa comparecencia televisada presentando a los implicados. Pero, ¿eran ellos los verdaderos culpables? Durante estos años, los jesuitas han intentado reabrir el caso en El Salvador sin éxito. En el año 2000, una juez consideró que los delitos habían prescrito. Hoy es la Audiencia Nacional Española la que trata de hacer justicia. El juez Eloy Velasco ha admitido a trámite la querella presentada por 2 organizaciones de derechos humanos contra 14 exmilitares salvadoreños, incluida la antigua cúpula. Basan su reclamación en el principio de justicia universal, el mismo que en su día permitió el arresto de Augusto Pinochet, y en que los delitos de lesa humanidad no son prescriptibles. El proceso se inicia en España después de 20 años en el contexto de el buscar justicia, de la persecución de justicia, que no es posible en la actualidad en El Salvador, porque desde prácticamente la firma de los acuerdos de paz y poco después, cuando se entrega el informe de la Comisión de la Verdad, poco después se pasa a una ley de amnistía general
que es una ley que se ha declarado también de manera repetida por parte de diferentes organismos internacionales como ilegal, que sin embargo impide cualquier esfuerzo de justicia nacional. No se puede vulnerar un principio universal del ne bis in idem. O sea que si una persona ya fue juzgada, condenada o absuelta y esa sentencia goza de calidad de cosa juzgada formal y material, no puede ser tomada nuevamente, porque entonces viene abajo todo el estatus de seguridad jurídica en el mundo. Hay muchos países o muchos gobiernos que pueden simular un proceso, hacer un proceso ficticio, superficial, limitado, que no responde a las verdaderas demandas de justicia. Obviamente, en el ámbito internacional, esa clase de procesos no deben tener reconocimiento alguno, porque de lo contrario sería el mecanismo más fácil de burlar aquellos delitos que interesan a la humanidad toda. Casi 20 años después, el ejército salvadoreño trata de mostrar una imagen moderna y democrática. Luce orgulloso su participación en misiones internacionales como Irak. Pero la querella en España está poniendo a prueba el verdadero alcance de la renovación del estamento militar, cuyo siniestro papel en la historia del país pocos todavía se atreven a criticar. La gente que fue protagonista durante el periodo de la guerra sigue teniendo algún nivel de importancia o de figuración pública o de poder en este país. Entonces, remover esas cosas implica necesariamente meterte con el poder todavía. La mayoría de los militares acusados son hoy jubilados o prósperos empresarios que viven tranquilamente en El Salvador. Es el caso de René Emilio Ponce, presidente de una asociación de militares veteranos que presiona para evitar que se revoque la ley de amnistía. Ponce era el jefe del Estado Mayor Conjunto y como tal conducía todas las operaciones militares contra la guerrilla. Él fue, según la Comisión de la Verdad, el que, en presencia de otros 4 altos mandos, ordenó al coronel Benavides asesinar al padre Ellacuría y no dejar testigos. En ningún momento, en ningún lugar, le he dado al coronel Benavides la orden de asesinar a los jesuitas y no dejar testigos. Dice que es contradictorio lo que contiene el informe de la Comisión de la Verdad, porque ellos dicen de que enfrente de 2 generales, de 2 coroneles, yo le ordeno al coronel Benavides asesina a los jesuitas y no deje testigos, y los que estaban oyendo ahí no son testigos. No hubo tal reunión, ni mucho menos que el jefe de Estado le dijo vayan a matar y no dejen testigos, y nosotros nos quedamos o aceptamos. Eso es una cosa más, la versión más absurda que he escuchado yo. El general Cepeda, entonces viceministro de Defensa, es uno más de los altos mandos militares que se han reconvertido hoy en altos directivos. Es el gerente de Mides, una de las grandes depuradoras de basura de El Salvador. Cepeda fue uno de los hombres fuertes del ejército en los 80, jefe de inteligencia y de las operaciones de contrainsurgencia. Pero ante la Cámara sostiene que en el momento de los asesinatos se limitaba a labores administrativas. En realidad yo no estaba en la parte operativa conduciendo operaciones. Eso tendría que investigarse. El juez lo investigó y por eso dio una condena el juez. Sí, bueno, quería el coronel Benavides públicamente si yo le he dado esa orden. Pero es que digo que yo no tengo la menor idea por qué tomaron esa decisión. Pero Benavides, recordemos, condenado y amnistiado después, guarda un obstinado silencio. Lo ha hecho durante todos estos años. La pregunta es, ¿por qué? Los intentos de hacer justicia en El Salvador, en este caso, han chocado con la falta de interés del partido derechista Arena, que ha gobernado desde el final de la Guerra Civil. Pero en las últimas elecciones presidenciales, el candidato de la antigua guerrilla, Mauricio Funes, consiguió una victoria histórica. El triunfo de Funes, un conocido periodista que no fue guerrillero, ha despertado muchas esperanzas.
Los jesuitas han llegado a el entendimiento de que se agotaron las instancias judiciales nacionales para poder establecer la autoridad intelectual en el caso del horrendo crimen de los padres jesuitas, a quienes conocí personalmente porque fui educado y formado por ellos. Tiene, por lo tanto, todo el derecho a la familia de iniciar las acciones que considere fuera de la jurisdicción de la justicia salvadoreña para hacer posible establecer la autoría intelectual de estos crímenes. Funes tendrá la oportunidad de colaborar con la justicia española, pero sus palabras suponen un cambio respecto a las del anterior presidente Elías Antonio Saca, que rechazó de manera drástica la intervención de la Audiencia Nacional. Tampoco la jerarquía de la Iglesia salvadoreña se muestra entusiasmada con la querella. Si va acompañado de un reconocimiento público de quienes lo perpetraron y de los que colaboraron también para que esto se hiciera, creo que sería mucho mejor para nuestro país, que estamos tratando de ver cómo nos reconciliamos, cómo por fin entramos a trabajar juntos, ¿verdad? Aunque tengamos diferentes ideologías, de izquierda o de derecha, pero estamos todavía como cuerpo espín, ¿verdad? Como erizos. La sociedad salvadoreña, o al menos buena parte de ella, al final lo que quiere es saber la verdad, al final lo que quiere es ver a la gente que perpetró crímenes, al menos admitiendo o pidiendo una disculpa, una reparación moral de ese tipo. ¿Estaría usted dispuesto a pedir perdón públicamente a las víctimas? Por algo que yo no hice. ¿Perdón de qué voy a pedir yo? Si yo no lo hice. Y no tengo ninguna culpabilidad en eso. Nos desplazamos al departamento de Chalatenango, al norte del país, a una pequeña aldea en las montañas a la que se llega por caminos abandonados desde los años de la guerra. Hola, disculpe, ¿Guarjila es para allá? Durante el conflicto fue una zona controlada por la guerrilla, objetivo de constantes bombardeos del ejército. Esta aldea fue repoblada por refugiados huidos a Honduras y en honor al sacerdote jesuita la rebautizaron como Comunidad Ignacio Yacuría. El padre Yacuría estuvo físicamente con nosotros, vino a oficiar una misa, nos dio ánimo, luego después ellos fueron asesinados. Y el 11 de febrero también nuestra comunidad, ¿verdad? Sufrió un ataque directo donde murieron 5 personas y 16 heridos. Entonces nosotros en homenaje a él y para seguir dándole vida a esas palabras decidimos que se unía la sangre con los mártires de nuestra comunidad y que nombraríamos a la Comunidad Ignacio Yacuría. El rostro de Yacuría, medio borrado ya por el tiempo, está pintado en el humilde barracón donde tuvo lugar ese ataque directo. Un bombardeo del ejército en el que entre los muertos hubo 4 niños de entre 3 y 10 años. Sus madres los habían dejado allí pensando que sería un lugar seguro. Yo, el soldado me tiró un culetazo con el fusil porque yo no entrara a ver los hijos aquí. Él dijo: son guerrilleros, me dijo. No, le dijo, son mis hijos los que están muertos. Ay, no, señora, me dijo, esos son puros guerrilleros que están aquí, entonces. De entre ellos que son niños los que están matados ahí. Desgraciados, les dije yo, entonces. Mire, desgraciado lo que han hecho. Hasta esa vieja le dijo el soldado, va a matarla. No, hombre, no la maté, le dijo, si es la madre de las niñas, le dijo. Eso es duro para una nana. A juntar un hijo así, hecho pedacitos. Y yo no. Nada con llorar, ¿verdad? Uno, lo que se tiene que estar en el cielo, los niños. Yo me conformo. Todos modos, mis niños están en el cielo. Y yo no se me olvida, pero lo que hicieron aquí. Los repobladores que venimos de Honduras no lo tomen en cuenta el gobierno aquí porque han venido a pedir disculpas, a reunir a esta gente y todo. Yo lo que pido es juicio y castigo a los culpables porque nosotros sabemos quién hizo este masacre, quién coordinó este masacre.
¿Fue un crimen o un grave error? ¿Está cerrada esa herida? Como muchos episodios de la guerra civil salvadoreña, nunca se han aclarado las circunstancias de aquel bombardeo. Que solo el hecho de ver las piernitas. La guerra marcó también a gente como Dimas. Bueno, esta es una camisa que era parte de un uniforme. Son recuerdos que quedan de lo que fue el conflicto armado. Un exguerrillero reintegrado a la vida civil tras el fin del conflicto y que continúa viviendo aquí junto a su familia, dedicado a la agricultura. Dimas nos muestra algunos de los recuerdos que conserva de aquellos años. Él ejerció sobre todo de instructor en los campamentos guerrilleros de la zona y participó en operaciones de sabotaje contra el ejército. Una época por la que, confiesa, tiene sentimientos encontrados. En realidad la guerra no le gusta a nadie porque ahí se muere uno. Y vio morir a mucha gente que le tenía un gran aprecio, entre ellos mis hermanos. Ahí perecieron 2 hermanos míos en la guerra. Entonces la verdad no añoro eso. Pero sí añoro el sentimiento de solidaridad. Es que mucha gente fue empujada a la guerra. No solamente fue el hambre, fue la represión también. A nosotros, a nuestros hermanos, los fueron a sacar de la casa. Los mismos cuerpos de seguridad los sacaban de la casa, los torturaban, los desaparecían. Veíamos amigos y compañeros que terminaban en las calles despedazados. Entonces muchos de ellos, si nosotros no nos íbamos para la guerrilla, entonces nos quedaban 2 caminos. O nos íbamos del país o nos incorporábamos a la guerrilla. Entonces nosotros optamos por incorporarnos. En la comunidad de Ignacio de Yacuría, el tiempo parece pasar más despacio que en otros lugares. Quizá por eso el recuerdo de la guerra civil sigue aquí, muy presente todavía. A la lucha contra el olvido, a la recuperación de la memoria histórica, trata de contribuir este lugar, el Museo de la Palabra y de la Imagen de San Salvador. Su director, Carlos Enríquez Consalvi, es un veterano periodista venezolano al que todos llaman por su apodo de exguerrillero, Santiago. Fue el fundador y alma de la célebre Radio Venceremos, emisora clandestina que durante la guerra fue la voz oficial de la guerrilla. Cuando llegó la noticia del asesinato de Yacuría, estaba ante los micrófonos en directo. Recuerdo que lo único que pude decir frente a los micrófonos anunciando la muerte de Yacuría era decir que esa sangre derramada por los sacerdotes jesuitas no había sido derramada en vano y que iba a ser como el izote, como nuestra flor nacional que nunca muere, que cuando se le hiere renace de nuevo para florecer. Transmite Radio Venceremos, emisora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El centro de transmisión de la emisora fue blanco de constantes ataques por parte del ejército. Consideraban estratégica su destrucción, ya que contrarrestaba la propaganda de las Fuerzas Armadas. Era absurda la tesis de la Fuerza Armada en relación a querer culpar a la insurgencia de la muerte de Yacuría. Absurdo totalmente por cuanto Yacuría en ese momento era el puente que realmente estaba jugando un papel estratégico para alcanzar una solución política negociada al conflicto. Han pasado casi 20 años, pero El Salvador sigue siendo uno de los países más pobres del continente. El poder económico sigue estando en manos de unas cuantas familias y la mayoría depende de las remesas enviadas por los emigrantes, sobre todo a Estados Unidos. La desigualdad es patente, agravada por los efectos de la crisis económica global. No hay trabajo, por eso el sueldo es el mínimo, no alcanza. ¿Por qué no vendemos? Porque la gente no nos compra, porque no alcanza lo que ganan. Ellos lo que van viendo es sacar la comida, no para eso. Junto a los mercados callejeros han aparecido grandes centros comerciales con cines y restaurantes. Y junto a casas con guardaespaldas en la puerta se ven grandes barrios de chabolas. En este poblado, a las afueras de San Salvador, encontramos a Douglas y a su mujer, un matrimonio en paro que está construyéndose una chabola. Han
decidido mudarse aquí porque en su casa actual tienen que pagar $50 al mes. No queremos la gran cosa, sino que sea una champa de lámina, que no nos mojemos, pues la verdad. Y nos hemos venido para acá porque necesitamos. Bueno, al menos ella es mi esposa, tengo mis 2 hijos y hemos andado alquilando mucho tiempo. Y ahorita usted sabe que la economía está terriblemente y ya no alcanza para estar alquilando. Aquí también encontramos a esta joven madre soltera. Ella se mudó hace 5 meses porque sus padres la echaron de casa. Aquí paso todos los días, de aquí no salgo. Sí, mi única trabajo es cuidarlos a ellos y dejarlos a la escuela y a traerlos. Sí, es el único trabajo que tengo. Varias personas me los piden, pero no, les digo, prefiero aguantar hambre con ellos, les digo, que andar regalando a mis niños, les digo yo. La lucha contra la pobreza en El Salvador es uno de los grandes retos que tendrá que afrontar el nuevo presidente Funes. Durante la campaña, la oposición le acusó de fijarse en Hugo Chávez y su modelo bolivariano, pero él dice querer inspirarse en Lula da Silva. La lucha contra el hambre y contra la pobreza de Brasil es una lucha que yo veo ejemplar y voy a tratar de implementarla en mi país. No podemos instaurar el comunismo en El Salvador. Nosotros vivimos en un capitalismo atrasado. Tenemos que desarrollar las fuerzas productivas nacionales, tenemos que reconstruir el tejido productivo nacional, tenemos que hacer que las instituciones funcionen. Eso es lo que aspiro. El camino se oscurece, siento que estoy fallando. Si este mensaje a ti no te está llegando, son 6 años que pasan y sigo practicando, pues siento que la batalla apenas está comenzando. Latino. Cuando le tiraron la ráfaga, pegó el primer balazo aquí y los demás impactaron acá. Ahí también. El Salvador sigue siendo también, 20 años después, uno de los países más violentos del mundo. En la pared. La violencia de la guerra civil ha sido sustituida por la que ejercen el crimen organizado y las pandillas juveniles, las maras. Bienvenido al barrio, loco. Junto a uno de sus miembros activos, Chino Rufián, entramos en territorio de la Mara Salvatrucha. Estos son los murales de los juegos. Esta pandilla libra una guerra abierta con su gran rival, la 18. Esta es la muerte, loco. La muerte y el juego que te juegas en la vida ahí. Nos muestra orgulloso los tatuajes que identifican a su pandilla y nos cuenta cómo para entrar tuvo que cumplir un ritual siniestro, matar a un rival. Y lo capturaron otros amigos y lo llevamos a un predio baldío y pues ahí le pusimos ahí lo que le dijimos, lo de que decimos unas sogas, las corbatas y lo hicimos mierda, lo enterramos. Hasta la fecha no lo han hallado, pero yo soñé como quizás un mes con ese hijo de puta que no dormía tranquilo yo, La mayoría de los mareros salen de comunas marginales, familias rotas por la guerra, el alcohol o la droga. Cada vez más organizadas, las maras han pasado del robo y la extorsión al tráfico masivo de drogas y no dudan en cometer asesinatos por encargo. Te voy a dar tanta de plata, ¿me entiendes? Va, para que me quites a fulano y ¿cuánto me vas a dar, men, va? Oh, pues te voy a dar unos tus 2,000 varos, unos tus 1,500 varas, pues si tú a tu corazón quieres hacerlo, pues y depende cómo andes económicamente, pues te lanzas, ¿me entiendes? Va. Las maras se han expandido a pesar del plan Supermano Dura puesto en marcha por el anterior presidente, Elías Antonio Saca. Un plan destinado a combatir la violencia que sigue presente en el país y que no ha dado apenas resultados. ¿En qué ha terminado la Supermano Dura? En que tengamos la tasa de homicidio más alta del continente, 63 por cada 100.000 habitantes, el que tengamos la mayor cantidad de homicidios que se cometen por día en todo el continente, de 10 a 12 homicidios, el que tengamos un país secuestrado por extorsionistas, donde la narcoactividad campea a su antojo. El polígono Don Bosco es un proyecto empresarial y educativo situado en uno de los barrios más conflictivos de San Salvador. Aquí, jóvenes delincuentes y antiguos mareros reciben formación para poner en marcha sus propias empresas. Al frente del polígono está este hombre, el padre Pepe Moratalla, un sacerdote salesiano que lleva 25 años trabajando en el país en proyectos de reinserción. Entiendo que tendríamos que ir a la raíz, es decir, que el fenómeno no se siga multiplicando. Mientras no haya ofertas laborales idóneas, adecuadas, dignas en toda América Latina, la gente va a buscar la ley de la supervivencia como sea. Y ese como sea a veces no es precisamente de la manera legal, jurídica.
es uno de esos religiosos comprometidos que durante años han configurado en El Salvador la llamada Iglesia de los Pobres. Como Rutilio Grande, Monseñor Romero o Ignacio Ellacuría y los jesuitas de la UCA, su vida solo tiene sentido dedicada al servicio de los desfavorecidos. En el fondo hay un reconocimiento en la población salvadoreña a todos aquellos que dieron su vida por una causa noble, justa y bella, de la cual no retiraban mayor provecho, pues, sino es la de contribuir para que el bien y la justicia llegue a este país. Por el césped del campus de la UCA van y vienen las nuevas generaciones de estudiantes, jóvenes de familias acomodadas que pueden pagar la mejor universidad privada de Centroamérica. Peculiar paradoja para un centro que fue considerado un vivero marxista. El compromiso con los derechos humanos en un país como el nuestro, donde los derechos humanos, económicos y sociales están todavía muy alejados del disfrute general de la población, sigue siendo una causa de primera magnitud, digamos. Y asimismo, el resolver los conflictos por la vía del diálogo en una sociedad todavía muy polarizada sigue siendo un desafío. Casi 20 años después de su asesinato, ese compromiso con los derechos humanos es el gran legado de Ellacuría y sus compañeros. Un compromiso que duró hasta el final. La Iglesia, buena parte de ella, no toda, los jesuitas, ha comprendido que no hay otra manera de anunciarle al mundo la fe que promoviendo la justicia.